Gracias por tu mano de amor, de abundancia, de misericordia. Gracias por tu gracia, Señor, de habernos traído a ti. Señor, te damos lo mejor de lo que tenemos, lo que está en nuestro corazón darte, Señor, porque a vos te lo mereces, porque te corresponde. Padre, ofrendamos y diezmamos con amor, sabiendo, Señor, que esto mejora nuestra relación contigo. Así que, Padre, recibe esta alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cordero Santo, Santo, Santo eres Él. Levantamos nuestra alabanza al que tú estás. Santo, Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Creación y canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación le canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Por siempre, Muy bien, muchas gracias, hermanos. Hermoso tiempo de alabanza y adoración al Señor. Oramos. Señor, te bendecimos, te honramos a vos, te agradecemos por todo lo que vos haces en nuestras vidas y te pedimos, Señor, ahora por la vida de Alejandro, que vos estés hablando a través de él, Señor, que tu palabra sea, Señor, infundada en cada uno de nosotros. Jesús, gracias por su vida, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Buen día, hermanos. En esta mañana quería compartirles algo que estuve releyendo y leyendo en la semana, algo que a veces parece muy cotidiano o muy ya sobreentendido, pero siempre el Señor tiene algo más para mostrarnos en cada cosa que nos pasa en la vida. Así que vamos a hablar sobre las emociones y la madurez espiritual. Arranco como siempre contando de un personaje. Me gusta mucho así buscar personajes que no son tan conocidos, o por lo menos no hemos averiguado tanto, y ver cosas interesantes que le han pasado en la vida y que Dios estuvo siempre en medio. Más allá de después cómo ha sido la persona, todos tienen un ejemplo de vida y algo que nos ha hecho tomar atención con respecto a lo que hicieron. En este caso es Nelson Mandela. Fue el primer mandatario afrodescendiente en Sudáfrica, pero saben, antes de eso pasó 27 años en prisión, justamente por defender los derechos de la gente de raza negra en el apartheid. El apartheid fue un sistema de segregación racial que hubo en Sudáfrica y en Namibia. Y de esos 27 años, entre 1962 y 1990, 18 años estuvo en una isla, la isla de Robben, en una celda de 2x2. Imagínense, un cuadradito de 2x2. Sobrevivió a trabajos forzados, humillaciones, confinamiento solitario. Sin embargo, lo hizo sin odio, enfocado en la reconciliación y la libertad.
convirtiendo lo que fue su sufrimiento en un símbolo mundial de resistencia y de perdón. Él era cristiano metodista, seguidor de las enseñanzas de John Wesley, el cual lo influenció mucho en toda esta etapa que tuvo que pasar de su vida. Durante los primeros 3 años él confiesa que tenía un odio tremendo contra los carceleros, pero llegó a la conclusión muy sencilla, que tanto el odiado como el que odia son esclavos. Entendió que para liberar a su pueblo primero debía liberarse a sí mismo de la ira y el deseo, obviamente, de venganza que tenía por todo lo que le habían hecho. Pero en lugar de buscar la retribución, el clásico ojo por ojo, Mandela cultivó una visión de unidad, reconociendo que todos los seres humanos comparten el deseo de ser felices y de sufrir menos. En la celda donde él estaba tenía un colchón muy chiquito y le quedaban los pies afuera, o sea, casi todas las piernas afuera. Imagínense la cantidad de años durmiendo en esa pequeña colchoneta sin absolutamente nada. Lo forzaron a hacer trabajos duros en una cantera, lo cual hizo que, como ven, los ojitos muy cerraditos, le quedó muy alterada la vista. Pero fíjense en esto que a mí me llamó mucho la atención. Mandela declaró: el perdón libera el alma y elimina el miedo, y optó justamente por la unidad nacional y no por la venganza cuando fue presidente. Salió de prisión en 1990, convirtiéndose en el primer presidente negro de Sudáfrica en 1994. Y hay una anécdota que por ahí muchos la han escuchado, pero a mí siempre me quedó muy grabada. Cuando él, ya siendo presidente, fue a comer a un restaurante y se encontró allí con sus algunos seguidores y los de seguridad de él, el custodio. Y en una mesa aparte había una persona muy nerviosa esperando su plato de comida, y Nelson Mandela lo invita a su mesa para que coma con él. Y le manda al custodio a decirle: andá y decirle que venga aquí y que coma con nosotros. Y esta persona estaba muy alterada, no paraba de temblar. Estaba como un problema, con un problema físico, porque temblaba sin poder parar. Y fue con su plato de comida y se sentó, le dio la mano a Mandela y se sentó a su lado. Y le dice el custodio, dice Madiba, porque el nombre real de él era Madiba, le dice: ese hombre debe estar muy enfermo, ya que sus manos no dejaban de temblar mientras comía. Y Mandela lo mira y le dice: no, no estaba muy enfermo. Lo que pasa es que él fue el alcalde de la prisión donde yo estuve encerrado. Y cuando yo lloraba y estaba desesperado por un vaso de agua, él no solamente no me lo dio, sino que se reía de mí, me insultaba y después orinó sobre mi cabeza. Entonces, lo que tiene es pavor, es pánico de que yo me vengue de él y lo mande preso. Luego le dice al custodio: las mentes que buscan venganza destruyen estados, mientras que las mentes que buscan reconciliación construyen naciones. Al salir por la puerta dice que supe que si no hubiera dejado atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, todavía sería un prisionero. Y esta frase es la que más me impactó. Dice: nacimos para manifestar la gloria de Dios que reside en nosotros. No está solo en algunos, sino en todos. Y al dejar brillar esa luz, conscientemente permitimos que otros hagan lo mismo. Al liberarnos de nuestros propios miedos, nuestra presencia libera automáticamente a los demás. Interesante, ¿no? Hoy quiero hablar justamente de las emociones, porque acá estuvimos hablando de muchas emociones. Vamos a arrancar por Efesios 4:26. Si os enojáis, no pequéis. No permitas que se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto nos da a entender que no somos una marioneta de nuestras emociones, que podemos experimentarlas. Es válido, pero tenemos que encauzarlas, tenemos que gobernarlas. Y lo hacemos en base a los principios que tenemos, a los principios de verdad, de justicia, de amor, de piedad, entre otros, y no llegar al punto de tener que pecar.
Y esto no aplica solamente al enojo que vemos acá, porque después vamos a desarrollar un poquito más lo que es el enojo, sino también al miedo, a la tristeza y a cualquiera otra de las emociones. Dice, airaos, pero no pequéis. Es una frase que pone en manifiesto el carácter no moral del enojo. O sea, no es que el enojo es pecado, no, porque acá lo que está diciendo justamente, si os enojáis, o sea, si se enojan, lo está dando por hecho, es entendido que nos podemos enojar, es una emoción válida. Pero ¿qué dice después? No peques. Tenemos la posibilidad de experimentar las emociones. Es así, es real. Miedo, dolor, pero tenemos que evitar pecar. Bien, esto como ejemplo para dar el puntapié del resto de las emociones que vamos a charlar. Por este motivo, justamente por estas emociones, Dios nos dotó de los frutos del Espíritu. Ya saben, bueno, en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No son emociones, son los frutos del Espíritu. Representan fortalezas espirituales en nosotros para capacitarnos y vencer justamente nuestras debilidades. El Espíritu Santo nos ha sido dado para adquirir fortaleza y sanidad justamente emocional. La expresión, airaos pero no pequéis, está en un contexto de descripción de un nuevo hombre. ¿Qué significa esto? Porque antes actuábamos de una manera. Cuando hablamos del nuevo hombre, es una persona que ha conocido a Cristo y una persona que ha cambiado su forma de ser. La emoción la sigue teniendo igual. Este pasaje ya nos da el inicio de cómo diferenciar entre las emociones y los estados de ánimo, o sea, nuestros sentimientos. Una cosa es experimentar una rabia puntual como una reacción ante una situación y otra cosa es permanecer con rabia constantemente, o sea, ser una persona que está siempre enojada. Vamos a ver ahora este cuadro que yo me acordaba cuando, no sé si vieron la película Intensamente, que se representaban las emociones, ¿no? Y cómo en conjunto eran una cosa, pero cuando se desataba una de ellas, ¿qué pasaba con la persona? Se desequilibraba totalmente. Eso pasa normalmente porque creo que fue hecho por una persona que estudió justamente el tema de las emociones. Y vamos a ver, hice por un lado un cuadro, ya algunos estarán asombrados de que haya hecho un cuadro, pero bueno, nos vamos ayornando. Por un lado tenemos las emociones que son naturales y por otro lado tenemos los sentimientos que son conscientes. Las emociones son respuestas frente a estímulos, el olor, ruido, objetos, cosas que nos provocan eso. En cambio, los sentimientos son respuestas frente a esas emociones, son lo que desatan esas emociones. Son procesos, son innatos, son procesos inconscientes. Pero los sentimientos no, son reflexivos, son pensamientos que yo genero cuando tengo esas emociones. Son universales, o sea, es para todos. Va a depender obviamente de culturas, de historias, pero en general son para todos igual las emociones. En cambio, los sufrimientos son particulares. Cada uno reacciona de una manera distinta. Se puede comunicar a través de expresiones corporales o conductuales, o sea, lo podemos demostrar con con nuestra cara, cuando tenemos un disgusto, una preocupación. En cambio, los sentimientos es el sujeto que lo explica, que lo da a conocer, que lo exterioriza a través de la palabra. Son breves las emociones, son más cortitas, son inmediatas. En cambio, los sentimientos pueden ser duraderos. La emoción es más intensa que el sentimiento, es un golpe, el miedo es un instante. En cambio, los sentimientos son más duraderos y también son diferentes en intensidad. La intensidad de la emoción es mucho más que la de las emociones, como dije recién, que los sentimientos, perdón. Y algunos ejemplos para tener en cuenta. Por ejemplo, la alegría es una emoción, pero se transforma en un sentimiento de felicidad constante. La tristeza también puede derivar en depresión. Yo puedo tener tristeza por un acontecimiento, pero no puedo vivir con tristeza porque si no soy una persona depresiva. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre uno y otro? El miedo, por ejemplo,
se puede transformar en un temor constante si yo sigo teniendo miedo constantemente. No sé, otro, por ejemplo, la ansiedad, que está tan de moda. Yo acá empecé a averiguar un poquito más y se transforma en estrés. ¿Vieron que dicen, estás estresado? Porque no logran manejar el nivel de ansiedad. Llega hasta un punto que nos estalla. Y como dijimos recién, también eso se transforma en consecuencias para nuestro organismo. Una persona que está siempre estresada es más propensa a enfermedades. Bueno, esta sería la parte más bien psicológica. Es un esquema de pensamiento que es fundamental para el manejo emocional. Las emociones como la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo, son emociones básicas de todos los seres humanos. Y como dijimos recién, son innatas, la tenemos por naturaleza, nacimos así y seguiremos con esas emociones. En algunos lugares le dan más valor a una que a otra, y muchas veces se trata de reprimir. Una persona que está triste no le puedo decir, tenés que estar alegre, porque un corazón que alaba a Cristo no puede estar triste. No. Cuando cantábamos esa canción, a mí como que había algo que no me cerraba, hace mucho no la cantábamos. Pero no, es válido estar triste. Podemos estar tristes. El tema es que no se perpetúe, que no se añeje. Algunos describen que el ser humano es como que tiene que estar siempre estoico, siempre feliz, siempre contento. Y algunos lo asumen porque dicen, si estoy triste me van a empezar a preguntar, van a decir, che, ¿qué te pasa? ¿Qué esto? Y no es así. Es algo natural en nosotros tener emociones. Ahora sí, si lo veo todos los días que está con cara triste, les voy a decir, ¿te puedo ayudar? ¿Qué te pasa? Porque no es normal que estemos constantemente con una tristeza. Pero fíjense, hasta Jesús, según los evangelios, estaba a veces alegre, tuvo momentos de tristeza, tuvo momentos de enojo. Cuando estuvo echando a los mercaderes en Marcos 11:15, o triste con la muerte de Lázaro en Juan 11:32, o con miedo en Getsemaní antes de ir a la cruz. Pero cuando recién hablábamos de que tenemos que estar alegres, que algunos pretenden que estemos siempre alegres, acá empecé a buscar y me fijé que en Filipenses 4:4, no creo que esté, porque es un versículo muy cortito que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, que vuestra bondad sea conocida por todas las personas. Esto es parte del carácter cristiano. Pero no es una alegría que ignora todo lo demás. No es una alegría que vivo alegre y no me importa nada de lo que pasa. Es una alegría por reconocimiento, por lo que Dios hizo con nosotros. Cuando parece que todo se derrumba, cuando no tenemos buenas noticias, o nos echan del trabajo, o perdemos un familiar, a veces es difícil decir que estoy alegre, que puedo estar siempre alegre. Pero ahí es cuando alguien nos dice a nosotros, cuando tenemos a alguien a nuestro alrededor que nos da aliento, que nos habla, que nos acompaña. Eso es fundamental para encontrar paz. Porque la alegría lo que tiene que generar es justamente eso, tener paz en nuestros corazones. Porque aflicciones vamos a tener siempre. Siempre vamos a tener tiempos de tristeza, pero cuando viene un hermano y nos da un abrazo y está con nosotros, ahí experimentamos esa paz y esa alegría que viene a través de este hermano. Si sabemos que alguien está pasando momentos difíciles, tenemos que ir nosotros y alentar con alegría, decirle, sé que estás pasando por un mal momento, pero yo estoy acá con vos. Y eso les va a traer paz. Pablo escribe justamente esto, y fíjense en la situación que estaba Pablo. Sin embargo, les decía que se regocijen, que estén contentos. Yo creo que, para mí, esta es una suposición mía, Pablo necesitaba decírselo a sí mismo, por lo que estaba sufriendo, necesitaba una palabra de aliento. Por eso es tan importante que nosotros, con alegría, demos palabras de aliento. Amén. Como decía recién, Pablo seguramente estaba con tristeza en su corazón por estar encerrado, por todo lo que sufrió. Y fíjense que
Con respecto a la tristeza, cuando nosotros leemos salmos, buscamos los salmos automáticamente de alabanzas, ¿no? Empezamos a ver los salmos y queremos ver los que dicen de la alabanza a Dios, del gozo, pero Salmos está lleno de emociones. Parece que los salmistas lograron que las emociones convivieran en los salmos. En el 77, Salmo 77, dice: con mi voz clamé a Dios clamé porque Él me escucha. Al Señor busqué el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba el consuelo. Me acordaba de Dios, me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejaba pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años pasados. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha cerrado con ira sus entrañas? Entonces dije: debo estar enfermo. ¿Cómo puedo pensar que el favor del Altísimo ha cambiado? Me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas e hiciste notorio a los pueblos tu poder. El Salmo 77 arranca como triste, ¿no? Como desesperanzado. Fíjese las emociones, cómo van fluctuando, cómo arranca allá abajo y va subiendo. Arranca así y mientras avanzamos la lectura empieza a recordar todas las bondades del Señor y empieza a cambiar su modo de pensar. Porque cambió su tristeza y desconsuelo en paz. Jesús mismo estaba triste en el Getsemaní. Ahí vemos en Mateo 26:36 que dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzaron a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedad aquí y velad conmigo. Hasta acá. Fijemos la declaración de Jesús. Estaba triste. Tenemos que ser conscientes de que los puntos de tristeza en nuestra vida van a ser varios. Tenemos que asimilarlos cuando lleguen, buscar ayuda, como dijimos recién, buscar compañía y también oración. En esos momentos es algo muy útil. Fíjense cómo Jesús mismo dijo: entre tanto voy allí y oro, porque quería descargar esto que tenía delante de Dios. Por más que era Dios mismo, era humano y tenía emociones. La Biblia nos llama a llorar con los que lloran. La tristeza tendrá sus momentos y sus lágrimas, pero eso también va a ayudar a sacar el dolor de nuestras almas. Va a haber un momento, pero va a pasar. Buscar nuestra alegría en el Señor es lo único que nos queda. Es la herramienta que tenemos para pasar esos momentos. No debemos reprimir la tristeza. Algunos dicen: no llore. No debemos reprimir el hecho de estar triste por una situación. Lo que no podemos es perdurar en esa situación, porque ahí es donde damos lugar a la depresión, que, como vimos recién, es un sentimiento, no una emoción. A lo mismo puede pasar con el dolor, con el miedo, que con el tiempo pueden transformarse en algo patológico cuando no se logra resolver. Y justamente con respecto al miedo, en Mateo 26:39, que recién estábamos leyendo, vemos que dice: yendo un poco adelante, se postró Jesús sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otro punto muy interesante.
La noche en Getsemaní, antes de ser crucificado Jesús, para mí es uno de los momentos más importantes de la vida de Jesús. Incluso podría yo, de mi parte, decir más importante que los milagros, porque fue un punto bisagra en la historia de la humanidad. Fue un punto en el cual él tenía que tomar una decisión. ¿Y qué hizo ante su miedo? Si bien sabía que tenía que hacerlo, él no sabía lo que iba a sufrir. Sabía que tenía que sufrir, pero no sabía cuánto ni cómo. Tenía miedo de la situación. Por eso le dice justamente a Dios, si es posible, pase de mí esta copa. Fíjense qué interesante cómo vuelca su corazón delante de Dios Jesús, pidiéndole si hay otra opción. Pero ¿qué dice después? Él en este momento no lo dice como una forma narrativa, sí, bueno, sí es posible que pase, pero no, yo sé. No. Porque puede llegar a ser como si fuera la narrativa de un héroe o de alguien que no tiene miedo, pero en este caso estaba esperando que Dios lo escuche. El miedo, igual que en otras emociones, es funcional, sirve como un mecanismo de defensa. El dejar dominarse exclusivamente por el miedo nos hace estar siempre temerosos. O sea, la emoción es el miedo y el sentimiento es ser temerosos constantemente. Si nosotros no tuviéramos miedo, si no tuviéramos la emoción del miedo, seríamos todo lo contrario, seríamos temerarios, como dicen, ¿no? Y correría peligro nuestra vida, porque no tenemos noción de los peligros que corremos. Para eso funciona el miedo. A veces me acuerdo que cuando estamos manejando y voy con Irene, mi esposa, voy por una calle y yo tengo una visión panorámica de cómo voy a cruzar una calle. Y por ahí ella ve un auto y ¡ah, cuidado! Y a mí me da ese puntazo de miedo para decir, a ver, ¿qué no vi? Y miro para todos lados y el auto venía como a 20 metros por allá. Pero bueno, para ella, su miedo, su reacción, su emoción fue que estaba muy cerca y que nos iba a impactar. Para mí no. Porque ya le había contado la distancia que tenía. Pero si estaba muy cerca y yo estaba distraído, el miedo sí fue funcional. Porque yo iba a frenar de golpe, iba a evitar un accidente. Si yo fuera temerario, ni paro. El otro día íbamos por cerca de mi casa y un temerario cruza su auto delante mío, de la nada, freno, sigue adelante y cruza una calle con tránsito por la derecha y lo agarró una camioneta y se lo llevó puesto todo adelante nuestro. Claro, no tenía conciencia de que podía haber un accidente y tampoco tuvo ese miedo de que iba a chocar, no tuvo reacción, siguió para adelante, el otro se lo llevó pues. El miedo es importante, vivir con miedo no, pero tenemos que tener esa emoción de decir, uy, ¿qué va a pasar? Y reaccionar. Y tenemos que aprender a reaccionar bien. En ese momento, Jesús, como dijimos recién, tenía esa incertidumbre de lo que iba a pasar. Pero fíjense lo importante de lo que dice después. ¿Qué dice? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. A Jesús no lo dominó el miedo. Sabía que tenía por lo que iba a pasar, pero no lo dominó. ¿Qué hizo? Lo volcó a los pies de Dios, de su Padre. Descansó en Él y fue obediente. Su oración fue muy sincera. Anteriormente habíamos dicho la importancia de la oración cuando estamos en estas situaciones. Bueno, aquí la oración de Jesús fue tremendamente sincera, porque le volcó todo su corazón al Padre. Pero lo que dice después, pero ante todo que se haga tu voluntad, refleja de cómo tenemos que manejar nuestros sentimientos, volcándolos al corazón del Padre. Ser honestos con nuestro Padre, ser honestos con Dios cuando volcamos nuestro corazón, nuestros miedos, nuestras ansiedades, todas tienen que estar a sus pies, para que Él nos muestre cómo manejarlas.
Y como ya les digo, que en la Biblia dice 365 veces no teman. O sea, no dice no tengan miedo, dice no teman. Una vez por cada día del año. ¿Podemos tener miedo? Sí, pero si somos temerosos vamos a estar siempre enfrascados y eso se va a hacer algo patológico en nosotros. Y sobre todo vamos a tener también un grado de ansiedad, que es otra emoción, que no lo vamos a poder controlar. Porque todo lo que nos vaya a pasar, no sé, ir a dar un examen, ir a una entrevista de trabajo, una reunión importante que tengamos, es lícito tener ansiedad. Podemos estar atentos a lo que va a pasar, prevenidos, pero fíjense lo que dice en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Algo muy similar a lo que oró Jesús, ¿no? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Importantísimo desglosar este pasaje. Dice que la paz de Dios, no dice que te lo va a solucionar el clásico pare de sufrir, no. Dice que la paz de Dios va a venir en esa situación, que es mucho más importante. Y dice que va a sobrepasar todo entendimiento. ¿Por qué dice esto? Porque nuestro entendimiento está a veces sesgado, está cerrado, atrapado en nuestras emociones. Por eso perduran. Y dice que va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tomar eso que yo le di voluntariamente, esa necesidad que tengo yo, y la va a manejar Él. Entonces ahí me va a dar paz, porque sé que el Todopoderoso va a manejar mi problema. La palabra afanoso, porque la ansiedad es la emoción, pero afanoso es el sentimiento, que es cuando, dijimos hoy, más conocido como el estrés, ¿no? Que está muy de moda los médicos decir que es estrés. O sea, antes no existía. Cuando uno está sobrepasado de preocupaciones, cuando tiene muchos problemas que no puede resolver, y cuando no los vuelca a los pies de Cristo, pasa eso. Se transforma en estrés. Esa preocupación excesiva, constante, ¿no? Por eso tenemos que orar y poner todo eso a los pies de Cristo. Y Él se va a encargar de que nosotros experimentemos paz por sobre todas las cosas. La oración, como dijimos recién, permite trasladar el peso y la carga del alma del creyente al corazón de Dios. Y podemos decir que la oración entonces sería terapéutica, ¿no? Porque es una solución. Muy pocos psicólogos nos llevan a decir que oremos, solamente los psicólogos cristianos. Pero en general dice, no, tenés estrés, toma esto o esto otro. O hacé yoga, porque ahora también está muy de moda eso. Parece que es la solución para todos los problemas de estrés el yoga. Sin embargo, están bastante equivocados y no logran dar con esa paz que solamente puede dar Dios. Nadie puede dar la paz que da Dios. Nadie. No hay nada que reemplace a la paz que puede dar Dios. Amén. Justamente los elementos de la oración los leímos recién. Sean conocidas vuestras peticiones. Todo tenemos que volcar a Él. Acompañadas con acción de gracia. ¿Qué significa que se acompañe con acción de gracia? ¿Por qué doy gracias si todavía no tuve el resultado? Justamente por eso, porque eso es fe. Es creerle a Dios. Cuando yo doy gracias, estoy orando y doy gracias por la solución, es porque le estoy confiando en Dios que Él lo va a arreglar, que Él va a encontrar la forma de que yo tenga paz ante esa situación. Es creerle a Dios, es creer su voluntad. Y dice Pablo que nos exhorta que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Tienen que ser concretas, específicas. No, Dios, ayúdame, que no estoy bien. No, tengo que decirle, Dios, tengo esta situación, tengo una pelea con tal persona, me quedé sin trabajo, tengo un problema en los estudios. Tengo que ser específico con Él. Y este punto que
es el último, pero más importante. Cada uno de estos puntos, después, más adelante, vamos a ir preparando uno por uno. O sea, cada emoción tiene algo para hablar, tiene algo para desarrollar, algo que la Biblia nos va a mostrar, además de lo resumido que estoy dándole yo. La otra emoción es la ira. El otro día en el grupo casero, Diego y Cintia nos mostraron, y Luchi nos mostraron un desarrollo de la ira y el enojo que estuvo muy bien, realmente sacado del Puerta Camino y Meta, pero extendido, explayado con otros ejemplos, y eso también me ayudó un poquito a evaluar y a reevaluar la emoción de la ira. Arrancamos justamente con ese versículo, ¿no? Pero fíjense en esto, es muy importante gestionar estas emociones. En Efesios 4, 31, 32 dice: alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4, 31, 32 es una llamada a quitarse y alejarse de estas actitudes tóxicas, por así decirse. Dice, quítese, expresa una idea de abandonar, de dejar completamente, de arrancar de nosotros. No es solo un cambio deliberado, es una actitud de control, es una gestión, algo que tenemos que gestionar nosotros. Estos dos versículos tienen un contraste, ¿no?, entre uno y otro, porque uno menciona la lista de lo que consiste el Espíritu Santo y es como que el otro dice todo lo contrario. ¿Cómo tenemos que ser? La amargura es un estado mental irritable que puede derivar justamente de la ira. Amargura significa gusto amargo, significa aflicción, disgusto, como un veneno que vamos a tener en nuestra vida. Justamente la ira y el enojo como emociones derivan también en odio, porque esto va escalando esto. Arrancamos con enojo sostenido, lo vamos sosteniendo, nos amargamos, nos genera más enojo y terminamos odiando a la persona. Es como que va progresivo. Y si bien la ira es algo que nos permite a nosotros estar indignados por una situación, Jesús lo estuvo con los mercaderes en el templo, podemos llegar al punto de que eso se añeje en nosotros, se fije en nuestras vidas y seamos una persona amarga, una persona quejosa. Que a veces cuesta, ¿no?, estar con una persona así, que está siempre quejándose y siempre quejándose contra todo, contra el gobierno, contra los hermanos, contra el pastor, diciendo esto no cambia nunca, siempre igual. Es una persona que va cronificando, o sea, que va metiendo eso en su vida. Es una persona realmente difícil de estar con una persona así. A veces cuando sigue escalando el enojo en nuestras vidas, escuchamos a esas personas que dicen, no le hablo más a esa persona, le hago la cruz. Y lo peor es esas personas que dicen cuando tienen algo contra otro y a esta otra persona le pasa algo y dice, se lo merecía. Eso es terrible, hermanos, porque eso es como si lo hubiésemos hecho nosotros mismos. Uno no puede reprimir ese sentimiento interno cuando dice, uy, mirá, viste este que hizo tantas macanas, mirá cómo está ahora. Es como que no lo puede reprimir, pero no pequemos. Amén. El perdón es la vía para gestionar estas emociones y estas actitudes tóxicas. Una de las razones justamente clave para que seamos propensos al odio y la amargura es que no perdonamos. En este caso, el perdón es terapéutico también, porque nos ayuda, ¿no?,
aunque es una pastilla medio difícil de tragar, pero es totalmente eficaz. Nos han herido, hemos tenido problemas con alguna persona, y una vez escuché a un hermano decir: no, yo todo bien con la persona, yo lo perdono, pero no olvido. Yo dije, no entendió nada. Pero pasa eso. Tendemos a no olvidar lo que nos han hecho. Y eso es el odio que no logramos sacar dentro nuestro y se transforma en enojo. Eso lo que hace es frenar nuestra vida espiritual, porque no terminamos de perdonar. En realidad no perdonamos. Si yo no olvido, no perdoné. En la palabra leemos también que el Señor se olvida de nuestros pecados cuando nosotros los confesamos. Se olvida. Si Él se olvida, ¿quién soy yo? ¿Más que Dios para no olvidar? Si me pide perdón o si perdono a una persona, yo lo tengo que olvidar el tema. Lo tengo que dar por cerrado, afuera, y seguir para adelante. Amén. Nadie dice que sea fácil esto. Nadie dice que sea fácil, pero sabemos con quién contamos y quién es nuestra ayuda y con quién tenemos que abrir el corazón para que nos ayude en este tema en particular. Porque creo que es el tema más delicado y más complejo que tenemos en la familia de Cristo. Más allá de lo que pasa en el mundo, más allá de las autoridades, de los gobiernos, de las políticas, de las economías. Si nosotros no somos un pueblo cristiano fuerte, perdonador, que se ayuden unos a otros de corazón limpio, no podemos influenciar en el mundo. No podemos mostrar a Cristo. ¿Con qué cara mostramos a Cristo? Perdonar es una decisión de convicción más que una emoción. No se trata de lo que yo siento. Sí, me hizo un mal, me siento mal por lo que me hizo. No se trata de mis sentimientos. Se trata de mi obediencia a Dios, porque Él dice que tengo que perdonar y yo tengo que obedecer. Y si no obedezco, no voy a ser bendecido. Amén. En Mateo 5, 21, 22, dice: habéis oído que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Tanto necio como fatuo son personas ignorantes, tercas, que a menudo desprecian la voluntad de Dios. Pero acá en este relato de Jesús, lo que está diciendo no se refiere a un enojo puntual, sino a un enojo que se va alargando en el tiempo y sobre todo en el corazón. Está en participio presente, está diciendo, indicando que cualquiera que se enoje con su hermano, cualquiera que esté enojado con su hermano, va a pasar esto. Es algo sostenido, algo que no se está perdonando. Hay dos palabras griegas que traducen justamente el enojo. Una es timós, cuyo sentido es el que es la llama, es la chispa que se enciende de golpe, que quema la hojarasca y se apaga. Ese es un sentido, esa es una emoción, o sea, el enojo breve, instantáneo, ese que nos golpea, que vemos una situación de un abuso y decimos, nos queda ahí como esa bronca, como nos ayuda a tomar la decisión, algo hay que hacer, pero nos ayuda también a volcarnos a Dios y decirle: Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque la otra opción es ir y pegarle una piña, ahí ya estamos pecando, pero otra acción es ir y denunciar el abuso. ¿Me explico cuál es la diferencia? Bien, la otra palabra es orgué, no es la ira fugaz, sino es la ira duradera. Acá Jesús habla del enojo orgué, que se refiere a lo que dijimos recién, un enojo que permanece en el tiempo, constante. Cuando dice Pablo
el apóstol Juan, en Juan 3:15, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¡Pah! Cachetazo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Este es el enojo que retiene el perdón. Para el Señor este tipo de enojo está a nivel de un asesinato. Qué interesante, ¿no? Y qué duro a la vez. Dice que ambos son dignos de juicio. Para él, esta actitud constante de ira, espiritualmente, es tan dañina como un homicidio real. Como dijimos recién, el enojo puntual es diferente a este otro enojo, que es odio, que es venganza. Y como leímos antes, puede ser asesinato. Pero fíjense qué duro que es, porque el que aborrece a su hermano, solamente eso, estoy a la altura de un asesino. Y cuando leímos al principio Efesios 4:26, que dice, el apóstol Pablo nos previene y dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Es como que lo limita, ¿no? Le da un tiempo. No dejemos que nuestro enojo perdure. Justamente lo que hablábamos de hacerlo permanente en nosotros es lo que nos degenera. Es lo que constantemente va haciendo que nosotros estemos cada vez peor, cada vez más amargos, cada vez más tristes, cada vez más sin respuesta. Y eso hay que frenarlo, hay que cortarlo en el nombre de Jesús. Hay que parar eso. Algunas personas, como dijimos al principio, consideran que las emociones como inapropiadas, y no es así. Algunos consideran que es una debilidad, pero las necesitamos. Y lo que no necesitamos son los sentimientos fuera de control. Ahí es donde tenemos que volcar nuestras vidas, nuestro corazón, delante del Señor y pedirle ayuda. Con oración, con ruego, con súplica, con la hermandad, con la familia de Cristo, es la única solución para poder vencer esos sentimientos que nos dañan. Jesús es nuestro modelo de gestión emocional y justamente espiritual. Él experimentó todas las emociones. Como dijimos antes, la tristeza con la muerte de Lázaro, el enojo con los mercaderes, la alegría cuando le traían los niños y podía predicar la palabra, el miedo en Getsemaní. Ahora, si Jesús, el Hijo de Dios, permitió tener una vida con emociones, no podemos negar nuestras emociones, pero podemos aprender a gestionarlas mediante la oración, mediante volcarnos a Cristo con la guía del Espíritu Santo. Eso nos va a permitir poder tener un manejo de nuestras emociones y sentimientos. En Salmo 139, 23 dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Cuando nos guiamos por nuestros sentimientos, fracasamos. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Como dijimos, nos importa mucho escuchar las emociones, permitirlas, asimilarlas, no interrumpirlas, ni reprimirlas, sino hacer que madure en nosotros la emoción y poder gobernarlas, poder gestionarlas. Cuando dejo a mi corazón, cuando dejo mi sentimiento gobernar, generalmente tengo problemas, siempre tengo problemas. Pero cuando paro y digo, Señor, dame una palabra, ¿cómo respondo? Decime, mostrame, estoy angustiado por lo que me pasa, pero no puedo salirme del carril, no puedo explotar, no puedo hacer que me colapse
una situación. Porque eso es cuando dejo que mi emoción se salga de control. Y ahí colapso porque no lo puedo manejar. Ahí es cuando tiene que intervenir el Señor y decirle, Señor, ayúdame. Me pasa esto, no puedo manejar esta situación. Ayúdame a perdonar. Ayúdame a no desbordarme. El corazón se maneja de una manera y como hemos leído, no siempre es la correcta. Ahí es donde sabemos que solamente en Cristo tenemos paz y podemos gestionar nuestros sentimientos. En Hebreos 4:15, por último leemos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto resume prácticamente todo. Así tenemos que actuar. Realmente a veces uno quiere actuar de una manera, pero los sentimientos nos juegan en contra. Ahí es donde tenemos que doblar nuestras rodillas y pedir al Espíritu Santo que nos guíe, que Cristo intervenga en nosotros. Y de esa manera vamos a encontrar la solución y la paz que tanto necesitamos. Amén. Señor, bendito Dios, te agradecemos por este tiempo de leer tu palabra, de que nos instruyas, Señor, con tu palabra. Tu palabra dice que es viva y eficaz, que llega hasta lo profundo, hasta lo más íntimo de nosotros. Gracias por eso, Señor, porque es lo único que nos va a ayudar en esta vida. Es lo único que vamos a tener para poder sobrellevar cada situación que tengamos. Que nuestras emociones válidas que vos has puesto en cada uno de nosotros sean para bien, sean para ayuda, y no nos desbordemos, ni se hagan crónicas en nosotros y no podamos pensar. Vos nos hiciste de una manera especial a cada uno de nosotros y queremos que nos uses como vos quieras, Señor, no como yo quiera, como vos quieras, Señor. Vos tenés algo preparado, planeado para cada uno de nosotros. Nadie es especial en este sentido, todos somos especiales. Vos tenés algo para cada uno de nosotros, tenés un plan preparado. Y querés que aprendamos a regirnos como lo hizo Jesús a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por lo que vos tenés preparado para nosotros. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias porque vos vas a limpiarnos. Gracias porque nos vas a enseñar a perdonar y a olvidar. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en nosotros. Pero es una decisión también de cada uno de nosotros, ponernos en marcha y hacerlo. Necesitamos de ti, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te alabamos y te damos toda la gloria y la honra que tú te mereces. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.